Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre Amigos, bienvenidos. Hola, qué gusto, estamos otra vez conectados aquí por tu canal de YouTube en el programa de Entre Amigos con el doctor Córdoba y estamos para las plataformas de YouTube, Spotify y Facebook. Te agradezco que te contactes porque hoy tenemos un tema muy importante porque en algunas ocasiones tenemos que esperarnos un tiempo para tomar algunas decisiones, pero ahora ya las podemos, creo, por lo que nos va a recomendar el doctor Neiro, tomarlas antes. Y esto es la influencia de la terapia hormonal y sus valores añadidos. El doctor José Luis Neiro es especialista en obstetricia y ginecología por el Hospital Universitario de Las Cruces de Bilbao, España. Es profesor de la Universidad de Madrid, UDIMA, y del Instituto Tecnológico de Monterrey. Pero lo más importante es que es máster internacional en climaterio y menopausia por UDIMA. Doctor José Luis, muchísimas gracias por conectarse y estar hablando de este tema porque pues a veces tenemos que esperarnos tanto tiempo. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo vemos este beneficio de la influencia de la terapia hormonal? Bueno, antes de nada, yo querría señalar la enorme gratitud que siento porque Voces Amigas me haya vuelto a invitar a uno de sus podcasts. Yo sé que ustedes, tienen como norma fundamental de funcionamiento que les vean, yo que sé, un par de millones de personas, pero para mí es una emoción enorme que sigan contando conmigo y eso significa que, bueno, además del cariño que me tiene, doctor Córdoba, que Claro que no sí. queda, que no queda demasiado más. Muchísimas Pero, gracias, igualmente el cariño que le tenemos a usted. muchas gracias. Oiga, y le iba a comentar algo. El Sí. otro día estaba viendo un podcast de usted y unos comentarios que veo ahí. Me dice mi esposa, ¿a quién estás oyendo? Le digo al doctor Neiro, dice, yo lo tengo agregado conmigo y lo escucho muy Bueno, seguido. ¿Eh? qué bueno. Salude a su esposa en mi nombre y dígale que estoy dispuesto a tomar un café con un buen bizcocho que me fabrique para la próxima vez que vaya yo a Monterrey. Ándele, claro que sí. ¿Cómo no? Oiga, y esto, Respecto de lo que ¿vale? decía usted, yo creo que ha clavado la cuestión muy bien, porque eh, si nos ponemos a reflexionar los ginecólogos, ¿qué significa menopausia? ¿Verdad? En realidad la menopausia es una cosa a la que llegamos tarde siempre los ginecólogos. Y llegamos tarde porque solo podemos diagnosticar menopausia cuando una mujer de unos cuantos años, no una chica de 26, sino una señora de 48, 50 o 52 años, ya hablaremos de otras situaciones, ha estado 12 meses sin reglas. Y entonces, a los 12 meses y un día, mirando para atrás, podemos decir que aquella regla de hace 12 meses y un día le podemos etiquetar el nombre de menopausia, pero ya llevamos 12 meses de retraso. ¿Cuál es el asunto? Que en lo que usted llamaba ahora mismo transición a la menopausia, una mujer perfectamente normal, sin ninguna enfermedad, incluso sana, puede invertir 2 o 3 o 5 o 7 años de su vida. Porque los ovarios no se desconectan como usted y yo la luz o la cámara, ¿no? Que ponemos on y funciona, y ponemos off y deja de funcionar. No. Los ovarios lo hacen a lo largo del tiempo y empiezan a funcionar peor, no diré mal, peor, pues allá por los 42 o 43 o 44 años, y están funcionando mal durante un par de años o 3, y además con un declive que es progresivo. Yo le suelo explicar a mis pacientes en la consulta que de tener los ciclos normales de 28 días, de 28-30 y sangrar 3 o 4 días, a no tener ninguna regla en 12 meses, durante esos 7 años normalmente los ovarios atraviesan aproximadamente 3 fases distintas. Una fase en la que los ciclos se acortan y en vez de suceder la regla a los 28 días, sucede a los 25, 24 o 22. Básicamente porque lo que sucede después de la ovulación, que más o menos viene a darse entre el día 12 y 14 del ciclo,
12 o 14 días después de comenzada la regla, lo que viene después, los ovarios lo empiezan a hacer mal. Y lo empiezan a hacer mal, hacen lo que nosotros llamamos fases lúteas recortadas, porque el folículo que está funcionando en este mes cuando la señora ya tiene 43, pues no es de los mejores, porque los mejores los gastó a los 25, y a los 27, y a los 29, y a los 31, y los que le van quedando son los peores. Entonces las fases lúteas, usted sabe, doctor Córdoba, se acortan. Ya. Y eso le puede llevar a la señora un par de años, en los que en vez de tener 12 reglas, igual tiene 14 o 15 o 17 reglas. Y eso significa que está más días sangrando y, por tanto, que pierde más contenido hemático y que, por tanto, tiene más riesgo de anemia. Ya estamos llevándola de la salud a la enfermedad, prácticamente sin que nadie se haya dado cuenta. Y así hasta un par de años. Después llega un momento en que los folículos no es que acorten su fase lútea, es que ni siquiera ovulan. Y son unos folículos tan de mala calidad que hacen mal su compensación hormonal de cara a producir la maduración del óvulo, y la fase folicular se alarga y la señora no termina de ovular, y entonces la regla ya no le viene a los 22, le viene a los 35, 48 o 53 días. Esa es una fase que le puede durar 6 meses o 2 años y medio, en la que la mujer está completamente de los nervios, porque tiene 46 años y la regla se le retrasa a los 50 días. Y piensa que se ha quedado embarazada, madre mía, pero si tengo 47 años, bueno, me corto las venas, me he hecho 4 pruebas de embarazo, le he llamado a una amiga mía, y cuando me voy a hacer la 5ª prueba de embarazo, que ya he pedido cita con el ginecólogo, ese día le viene una regla, por cierto, un reglón porque en vez de estar el folículo y el ovario fabricando los cambios que necesita fabricar de cara a un posible embarazo, en vez de hacerlo durante 30 días, lo ha estado haciendo durante 57 días. Y entonces la mucosa del interior del útero, el endometrio, crece y crece y crece, hasta que cuando el ciclo termina, la señora tiene un reglón porque está teniendo que eliminar todo lo que ha creado inservible durante 57 días. Y ya lleva otros 2 años y medio en esa fase de primero ciclos cortos y luego ciclos largos. Hasta que llega un momento, y esta es la tercera fase, en la que no es que las fases lúteas se acorten, no es que se deje de ovular, no, es que el ovario entra en parada. Entra en parada, pero desde arriba, el hipotálamo primero y la hipófisis después le están dando órdenes a los ovarios todo el rato. Y le están diciendo, venga, ponte a trabajar, que llevas 2 meses sin trabajar, ponte a trabajar. Y los pocos folículos que quedan en el ovario, que son todos una porquería, porque por eso siguen en el ovario, porque eran malos de entrada, y están quedando ahí como desechos de tienta, ¿verdad? Esos folículos finalmente reciben tantas órdenes durante 45, 65, 75 días, que llega un momento que se ponen en marcha. Y entonces la señora tiene una regla a los 3 meses, y otra 4 meses más tarde, y así puede estar otros 2 años, y ya llevamos 7. Esas alteraciones menstruales, doctor Córdoba, yo lo suelo decir a los alumnos en clase, que son coexistentes con un par de enfermedades al menos. Primero, la anemia, porque las señoras pierden sangre, ¿verdad? Y pierden más sangre de lo habitual y nadie les revisa, porque, bueno, mujeres, que está sangrando mucho, pero de repente uno le hace un análisis de sangre y de repente la señora tiene 9 gramos de hemoglobina. Y claro, va con la lengua afuera a todos los sitios. ¿Cómo no va a ir? En cuanto sube 2 pisos de escalera, está fané y descangallá, como decimos en España. Claro, anemia, que hay que vigilar. En segundo lugar, la mujer vive con una calidad de vida disminuida porque está atormentada por la idea de que se puede quedar embarazada con 46, 42, 49, 51 años. Bueno, me abro las venas. Si mi hijo el mayor tiene ya 25, mi hijo el pequeño tiene ya 25, ¿cómo voy a quedar embarazada? Ya, pero usted puede quedarse embarazada en esa fase. Con lo cual no solamente pierde calidad de vida porque está pensando continuamente en el embarazo, sino que además tiene unas enormes fluctuaciones estrogénicas que le hacen tener insomnio. Y eso se sobreañade a la pérdida de calidad de vida. Usted y yo, doctor Córdoba, dormimos como lirones 6 o 7 u 8 horas todos los días. Bueno, y no nos las quita nadie. Cuando una mujer tiene que dormir en ciclos de hora y media y se despierta 3 o 4 veces por la noche,
No podemos seguir minusvalorando esa clínica diciéndole, bueno, mujer, con los hijos adolescentes lo normal es que estés preocupada y con los suspensos que te ha traído el pequeño. No. No, porque a esa señora le normalizamos los niveles estrogénicos y vuelve a dormir como una reina. Sí, y hablando usted de lo que se está diciendo, la Organización Mundial de la Salud menciona que la deficiencia de hierro, pérdida de sangre, va a traer deficiencia de hierro, está en el 40% de las mujeres desde los 19 hasta los 50 años. 4 de cada 10 mujeres tienen deficiencia de hierro. Ya asumimos de entrada que las mujeres tienen menos hemoglobina y menos glóbulos rojos que los varones, porque los varones, con los andrógenos, tenemos una mayor capacidad de fabricar sangre en la médula de los huesos largos. Vale, vale, vale. Ya por ser mujer ya van menos dotadas, vale. Pero es que además sangran todos los meses. Y además de eso, entre los 40 y los 50 años se producen múltiples alteraciones menstruales. Por eso me gustaba mucho cómo iniciaba usted el podcast cuando decía si tendremos que seguir esperando. Yo creo que no. Yo creo que hay que pillarle a la señora 10 años antes de que vaya a tener su menopausia para tratar de solucionarle de un plumazo, de una sola vez, quiero decir, todos esos problemas que le machacan la calidad de vida entre los 40 y los 50. El cansancio, la fatiga, la falta de ganas de hacer cosas, la pérdida de sangre, la pérdida hemática, el déficit de hemoglobina, la pérdida de sueño, el insomnio. Todo eso, si uno lo mete en una coctelera y le añadimos la sal del embarazo no deseado, ¿eso cómo se llama? Eso se llama anticonceptivos. Y con la vieja pastilla anticonceptiva, que se parece a las que utilizaban mis mayores en 1960, lo mismo que un huevo y una castaña, porque ahora utilizamos estrógenos naturales, bajas dosis, en parches, en anillos vaginales, en pastillas anticonceptivas de baja dosis. Tenemos 40 fórmulas distintas para los diferentes tipos de mujer, con la misma orientación terapéutica, con la misma terapia, yo puedo reducir los sangrados, con lo cual, en cuanto le dé hierro, la voy a mejorar de entrada y voy a evitar la pérdida hemática que usted señalaba. Vale, pero es que además le voy a regularizar los ciclos hasta el extremo de que le voy a dejar elegir a ella cuándo sangrar. Si en vez de las cajas son de 28 pastillas y a veces tienen 24 pastillas útiles y 4 pastillas de placebo, para que durante esos 4 días la mujer sangre. Vale, bien. Pero yo le puedo decir a la señora que elija tranquilamente que esos 4 días, en vez de ser los 4 del final de cada mes, sean cada 3 meses. Y así que haga ciclos de 24, más 24, más 24, seguidos de 4. De tal manera que la señora no sangra en 3 meses y se quita el cuidado, con la particularidad, los 2 valores añadidos que usted decía muy bien, con la particularidad de que le estoy evitando el embarazo, sin tener que hacer juegos malabares de calcular, a ver si estoy ovulando, a ver cómo tengo el moco de la vagina. No, yo ya me he tomado la pastilla, se ha acabado. Y el segundo valor añadido es que la estabilización de los estrógenos va a conseguir que la señora duerma mejor. Y eso es algo que minusvaloramos mucho en medicina. Cuando una señora de 45 años viene a la consulta, nadie le pregunta qué tal duerme. Sí, claro. Y fíjese, y usted lo debe tener en su consulta, mujeres de 37, 38 años de edad que llegan y que empiezan a decir, doctor, es que he empezado a tener muchos calores, mucho calor, etcétera. O sea, desde los 37, 38 años. Claro. Y luego, como mencionaba usted, esperarnos todavía un año para ver si falta la menstruación. Es mejor iniciar el tratamiento, pues desde que empiezan los síntomas. Claro, porque esa chica de 37 o 38 años, ella no lo sabe. Y seguramente yo tampoco. Pero el momento en que va a tener la menopausia está prefijado genéticamente desde el momento de la concepción, desde que era un embrión de una célula. Porque en aquel momento la historia genética familiar ya le condicionó el momento de la menopausia, pero no lo sabemos. Pero si yo no estoy atento
si no soy sensible, si no soy empático con los síntomas que la señora empieza a tener, pues eso, 37, 38, 40 años, pues es que se me van a perder un montón de oportunidades de mejorar la vida de mis pacientes. Y yo me quedo pasmado cuando vienen a mi consulta algunas señoras y me dicen, bueno, pues es usted el cuarto ginecólogo al que voy. ¿Y los otros tres? Hombre, me han dicho que es lo normal. Y yo, claro, claro que es lo normal a su edad, pero también es normal el cáncer. Es perfectamente natural. Y nos oponemos, también es natural, ¿verdad? Las infecciones de gripe. Como que vienen con la naturaleza, pero nos oponemos y nos vacunamos. Y los médicos nos dedicamos a hacer cosas siempre antinaturales. Entonces yo le suelo preguntar a la señora de 38, a esa que usted me dice ahora mismo que tiene calorones ya con 38 años, yo le digo, señora, ¿usted quiere tener niños? ¿Ahora? Por favor. No, 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 yo ya no. Tengo 3. Vale, 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 vale. Entonces, ¿para qué le sirve prepararse cada mes para ser madre? ¿Para qué le sirve que usted le dé la oportunidad a la naturaleza de que le prepare todo su organismo y su aparato genital para ser madre mes a mes? No, para nada, si yo no quiero, ¿vale? Pues esos calorones, señora, están ocasionados porque hay un déficit de estrógenos parcial que influyen sobre los neurotransmisores de las neuronas que en el hipotálamo regulan el funcionamiento de la temperatura. Esas neuronas Kindle, ¿verdad?, tienen un mecanismo de neurotransmisores, la neuroquinina 3, que se altera cuando no hay estrógenos. Porque los estrógenos, y usted lo sabe, doctor Córdoba, tienen receptores hormonales en 450 tejidos del organismo femenino. Y no se paran de repente, se paran a lo largo del tiempo. Entre los 38 y los 49 o 53, le vamos a condenar a una mujer que está en la plenitud de su vida, que puede ser campeona olímpica de medias maratones, que además es ejecutivo de una empresa y que además lleva una empresa familiar con 3 hijos, ¿le vamos a condenar a estar 10 o 12 o 15 años mal? ¿Solo para que yo esté seguro de cuándo va a tener la menopausia? Yo le pregunto siempre a los residentes, ¿dónde está escrito que tengamos que conocer cuándo va a tener la menopausia una mujer? ¿Por qué no le puedo yo poner anticonceptivos a los 38 y llevarle hasta los 54? Vale, porque es muy valedero esto. Esto es calidad de vida, porque se está haciendo que la mujer tenga una buena función, tanto como mujer, como madre de familia, como una empresaria, como una trabajadora de una empresa. O sea, le estamos quitando muchas molestias, le estamos organizando su vida, le estamos regularizando su ciclo, en el cual los efectos añadidos de una terapia van a ser disminución de la cantidad del manchado menstrual, ahorro del hierro que se está perdiendo, disminución de los dolores, disminución de la inflamación, protección sobre la mama, protección sobre el cerebro, no sé, todo esto. Pero no solo, yo el otro día lo comentaba con una paciente mía, yo le decía, pero es que además usted va a ahorrar dinero. Y dice, ¿cómo? Sí, claro. Es que esto es más barato que no hacerlo. Porque si usted gasta la friolera de 3 euros al mes en la caja de anticonceptivos, ahora que tiene 39 o 42, si usted gasta 3 euros al mes, se puede ahorrar todo el dinero que gasta en compresas, en tampones, en la copa menstrual, en la limpieza y la higiene de la copa menstrual. Se va a ahorrar todo el dinero que gasta en cambiarse la ropa interior y lavarla, porque ni siquiera va a sangrar. Es que es alucinante. Es más, el tratamiento de hierro, que es muy frecuente que los ginecólogos lo utilicen, bueno, el hierro lo tomas durante la regla y 10 días más. Y así, cada vez que tengas la regla, tomas hierro para reponer la pérdida. Pero, por favor, estamos cometiendo varios errores con ese tratamiento. El primero, los tratamientos de hierro deben durar 90 días, nunca menos. Porque un ciclo de formación sanguínea, un ciclo de formación de glóbulos rojos, que es de lo que se trata, dura 90 o 92 días.
Luego, por tanto, hay que reponer el hierro durante 90 días. Primer error, por tanto. Segundo, si yo le doy hierro solo durante los días de la regla, durante los días de la hemorragia menstrual y 5, 6 u 8 días más, no estoy reponiendo las pérdidas. Me estoy haciendo una idea de que repongo las pérdidas, pero no es cierto, porque no relleno los depósitos de ferritina. Yo les digo a las mujeres, les digo, mire, el hierro, tal cual, es imprescindible para la vida, porque es el que fija el oxígeno en la molécula de hemoglobina del glóbulo rojo. Pero el hierro es altamente tóxico. Si yo le inyectara a usted hierro en las venas, le quemaría toda la vena y le produciría una necrosis muscular terrible. El organismo ya lo sabe, pero como necesita manejar el hierro todos los días, lo que hace es vehiculizarlo a través de la sangre con una proteína especial que se llama transferrina. Tampoco hemos sudado mucho, doctor Córdoba, reconozcámoslo para ponerle nombre, transferrina, el que transporta el hierro, ¿verdad? Para que el hierro no toque las paredes de ningún sitio y sea transportado gracias a una proteína. Y después, como necesitamos hierro por arrobas, porque necesitamos hierro todos los días, hay que acumularlo en la médula ósea de los huesos largos, que es donde se fabrica la sangre, en forma de ferritina. Pero es que la ferritina yo no la voy a reponer en 25 días, por mucho que yo le esté dando 10 días de cada mes durante 6 meses a la señora. No, es que para reponer un ciclo entero necesito 90 días de tratamiento. La industria farmacéutica no es imbécil. Y las cajas de hierro muchas veces tienen 50 cápsulas, 50 comprimidos, para que con 2 recetas tengamos los 100 días. Ya está. Punto pelota. Esos son valores añadidos. Que con un solo ciclo de 90 días yo me pueda quitar de encima el lío de la anemia y, por tanto, todos los síntomas consecutivos a la anemia, que son el cansancio, la fatiga frente al ejercicio, las palpitaciones, la dificultad respiratoria con el aumento del ejercicio. Es esa señora que respira bien, pero en cuanto sube un piso de escalera, se fatiga porque no le da. Le digo, no, pero no es su pulmón, no es su corazón, no, es que usted tiene muy pocos glóbulos rojos. Y cuando hay muy pocos glóbulos rojos dando la vuelta por la sangre, si usted no hace mucho ejercicio, pues con un par de vueltas ya lo tienen suficiente como para llevar el oxígeno a los músculos. Pero si usted se pone a subir un piso, amigo, el corazón tiene que latir más deprisa, y por eso vienen las palpitaciones, para que los pocos glóbulos rojos, los pocos autobuses que hay en la línea, den muchas vueltas para llevar mucho oxígeno a los músculos. Por eso es que hay que fabricar más glóbulos rojos, muchos, para que con una sola embolada ya lleguemos con los glóbulos rojos a todos los órganos musculares. Y por eso cuando usted no está anémica, no se cansa tanto, no tiene dificultad respiratoria cuando sube escaleras, no tiene palpitaciones y además recupera el color, que no se queda pálida. Sí, entonces en estas pacientes que tienen estas molestias, usted lo ha vivido, yo lo he vivido, que están en un evento, acudieron a una cena, a algún lugar, van cansadas, se tropiezan y son mujeres 40 años, 45 años y caen y se fracturan. Buah. Una enfermedad que viene siendo silenciosa y que debemos tener también presente en estas mujeres. Claro, claro, porque esa mujer que se fractura con una caída tonta, esas caídas de bajo impacto, esas fracturas que llamamos de bajo impacto, son la consecuencia de esa enfermedad silenciosa. Los franceses le llamaban la amenaza silenciosa a la osteoporosis, porque no da síntomas. Ahí está, se está debilitando el hueso poquito a poco, a los 40, 45, 50 años, poquito a poco en silencio, pero perdiendo resistencia. Y esa pérdida de resistencia hace que con una pequeña caída, dos tramos de escalera, o sea, dos escalones, cae y la señora se rompe la muñeca. ¿Cuál es el problema? Otra vez los estrógenos. 8 de cada 10 personas que tienen osteoporosis son mujeres. Y 8 de cada 10 mujeres que tienen osteoporosis posmenopáusica. ¿Y eso qué significa?
que los estrógenos son los protagonistas fundamentales del metabolismo mineral. Y hay que explicárselo así a la señora Engracia, porque cuando vemos una mujer de 40 y tantos años con el brazo en cabestrillo, nadie se ha preocupado de cómo tiene la vitamina D, nadie le ha preguntado, por supuesto, cada cuánto tiempo tiene la regla, nadie se ha preocupado de hacerle una densitometría ósea, porque si es una chica joven de 45, ¿cómo le voy a hacer una densitometría? Eso es para la abuela, ya, pero esta ya tiene una fractura. Yo siempre le pongo un ejemplo a los chicos en clase. ¿Tú tratarías igual de mal a un varón que ha tenido un infarto de miocardio y dejarías sin medirle el colesterol o sin medir su presión arterial o sin hacerle un estudio de sus carótidas después de haber tenido un infarto? No, hombre, es que ha tenido un infarto de miocardio, ya, está teniendo una fractura. El primero ha tenido una complicación cardiovascular de su arteriosclerosis. La señora ha tenido una complicación en forma de fractura de su osteoporosis. Yo no sé curar la arteriosclerosis, pero tampoco sé curar la osteoporosis. ¿Por qué las voy a tratar distinto? Las dos son enfermedades crónicas. Lo que sucede, y lo señalaba usted muy bien, doctor Córdoba, que la osteoporosis no es la misma en la chica de 48 años que en su madre de 78. Son la misma enfermedad, pero con 30 años de evolución diferente. Y desde ese punto de vista, cada una de las edades de la osteoporosis tendrá un abordaje distinto. ¿Qué hacemos con esa señora de 38, 40, 45 años que se ha hecho una fractura de coles? Pensar en que tiene una osteoporosis. Coño, ves que yo no soy traumatólogo, yo de fracturas no entiendo. Y le digo, mira, si esto es muy fácil. Yo te voy a dar 5 tipos de fracturas. No hay más fracturas. Todas las fracturas que nos digan los traumatólogos son de 5 tipos. 1. Las fracturas de tráfico. Son todas de alto impacto. Porque tú vas a 120 kilómetros por hora, das 4 vueltas de campana y te fracturas 2 vértebras, 3 costillas y el fémur. Fracturas de alto impacto, de traumatólogo, lo que él diga. 2, fracturas deportivas. Claro, tú que tienes 68 kilos, estás jugando al rugby y viene un tipo de 84 corriendo a 30 kilómetros por hora, te placa con el hombro en la cadera y al caer te rompes 2 costillas. Fractura de alto impacto, amigo. Te ha pasado por encima un camión, que es el pilier del equipo contrario. 2 tipos. Tercer tipo de fractura, las laborales. Tampoco son nuestras, son fracturas de alto impacto. El albañil que está trabajando en el segundo piso y al caerse se rompe las 2 piernas. Fractura de alto impacto. Hay un cuarto grupo, que son fracturas oncológicas, las fracturas del cáncer, la fractura de la metástasis. Amigo, eso depende del oncólogo. Tenemos que ser capaces de prever esas fracturas, pero no son fracturas de bajo impacto. Eso es porque el hueso está carcomido por la enfermedad. Las otras, las fracturas de bajo impacto, son aquellas que una persona se hace cuando se cae de su propia altura o de una escalera de menos de 3 peldaños. La fractura no es de las manos, ni de la cara, ni del cráneo, ni de los pies. Yo le suelo decir a las pacientes, mire, si yo ahora voy caminando por la consulta, camino de la sala de exploración, y me tropiezo y me caigo, y me rompo la nariz porque me doy con la esquina de la silla, esta es una fractura de altísimo impacto, porque el hueso nasal es una porquería. Y porque un tipo de 80 kilos que se cae sobre el hueso nasal, lo normal es que el hueso nasal se vaya a la porra. Fractura de alto impacto. No cuenta. Pero si en la misma caída me rompo el codo, ¡ja!, esta es fractura de bajo impacto. Mi codo no debiera haberse roto si yo me caigo de mi propia altura. Tengo osteoporosis establecida. No, pues que yo no creo. Si no hace falta que usted crea. Como usted decía, doctor Córdoba, es la Organización Mundial de la Salud la que dice que usted tiene osteoporosis establecida. Tiene usted que ocuparse de su esqueleto. Y todo eso, esto es lo que decía usted al principio, otro valor añadido. Si yo le pongo anticonceptivos con baja dosis y con estrógenos naturales a esa chica de 38 o 40 años y le hago estar 6, 8, 10, 12 años con esos anticonceptivos, voy a proteger su masa ósea. Voy a evitar las fracturas si la señora iba a hacer osteoporosis. Valores añadidos. Sí, y usted mencionaba al principio, mencionaba muy bien que está el hombre y está trabajando, y trae arteriosclerosis y trae algún otro problema.
y este, puedes protegerse 40, 45 años más si traes sobrepeso, etcétera. Pero la mujer está protegida por los estrógenos. ¿Qué pasa cuando empiezan a bajar estos estrógenos? La mujer empieza a tener la misma igualdad de lesiones a nivel del sistema nervioso, depresión, riesgo de algunos otros problemas, riesgos cardiovasculares. Claro, porque los estrógenos favorecen la reducción de la inflamación y además de ser antiinflamatorios, son favorecedores de la protección de los endotelios, de la capa del interior de los vasos sanguíneos. Y vasos sanguíneos tenemos en todo el organismo, tenemos en los pulmones, tenemos en el corazón, pero también tenemos en el cerebro. Entonces, además de hacer beneficios en los huesos, porque son los protagonistas del metabolismo mineral, los estrógenos son los protagonistas de la defensa del endotelio. Fíjese, si uno repasa los números, hasta la menopausia, prácticamente, por cada infarto de miocardio que tiene una mujer, hay 7 hombres que tienen infartos de miocardio. Pero 7 años después de la menopausia, 8, 9, para que no se lleve la mentira al diablo, la frecuencia prácticamente se iguala. Y no es porque los hombres tengan menos, no, es porque las mujeres tienen más. Y les pillan a los varones. ¿Y eso por qué es? Porque las mujeres han perdido la protección del endotelio que hacían los estrógenos. Esto lo descubrieron los americanos en los años finales de los 50 y principios de los 60. Hubo un estudio muy, muy bonito que se llamó el Coronary Drug Project, el proyecto de drogas coronarias. Se le ha dado en llamar en la literatura científica así de andar por casa el estudio de los ejecutivos. En aquella época se acababan de crear las unidades coronarias. Una unidad coronaria, usted sabe, doctor Córdoba, que es una unidad de vigilancia intensiva dedicada a la enfermedad coronaria, en donde solo ingresan los pacientes que han tenido trastornos del ritmo muy graves o infartos de miocardio. Y entonces, en el final de los 50 y primeros de los 60, cuando las unidades coronarias estaban empezando a crear, los americanos se dieron cuenta que solo tenían varones. Joder, no tenemos mujeres. Claro, porque les protegen los estrógenos. Ah, es verdad. Bien pensado. Pues ya está. Cuando los varones salgan de las unidades coronarias, ¿les daremos estrógenos? Macanudo, hemos descubierto el Mediterráneo, somos grandes. Le daremos a los varones la misma protección que tienen las mujeres. Vale. Oye, ¿cómo se llaman los estrógenos que toman las mujeres? En aquella época se llamaban estrógenos conjugados. En aquella época eran estrógenos conjugados equinos, porque provenían de la purificación de la orina de las yeguas preñadas, nada menos. Pero bueno, era lo que había. Entonces, ¿cuánto le damos a los varones? Y dicen, pues no sé, a las mujeres, ¿cuánto le dan los ginecólogos? Los ginecólogos les dan 0,625 miligramos cada día. Joder, pero claro, es que son chicas de 60 kilos y los nuestros tienen 130 kilos, son hombretones gordísimos y tal. Pues les daremos 5 miligramos, que no les falte de nada. 5 miligramos. Joder, y según salían de las unidades coronarias, les daban estrógenos a los varones. Joder, y se morían como mirlos, uno detrás del otro. Uno detrás del otro se iban muriendo. Y entonces llegó un momento al cabo del primer año del estudio que lo interrumpieron porque se les morían los pacientes y no entendían muy bien por qué. Pero el que escribió el artículo en 1962 y 1963, el Coronary Drug Project, decía, es que lo que es bueno para la oca quizás no sea bueno para el ganso. Ah, reconcholis. Claro, porque cuando las mujeres tienen estrógenos, vienen teniendo estrógenos durante 30 años y le siguen defendiendo. Por eso son protectores. Pero si yo le doy estrógenos a un varón que ya tiene daño vascular, al que yo le he dejado durante 15 años sin protección y ha hecho arteriosclerosis, ese sujeto no tiene el endotelio de los vasos liso. No es que tenga un poco de depósito grasa, no es que tenga una estría grasa, no, es que tiene lo que los cardiólogos llaman una placa vulnerable. Tanto como que se ha ocluido el vaso sanguíneo y ha producido un infarto de miocardio. Si yo le doy estrógenos en ese momento, los estrógenos son embolígenos y trombogénicos. Causan embolias y causan trombosis. Pero el problema no es qué le doy, el problema es cuándo se lo doy y a quién se lo doy. De tal manera que ellos ya determinaron
que era malo darle estrógenos a los varones que habían tenido infartos, mientras observaban que las mujeres con estrógenos naturales no los tenían. Ese fue el inicio que en los años 80 y en el final de los 80 y primeros 90 le sirvió a los americanos para diseñar el famoso estudio del Women's Health Initiative, el WHI. Ustedes dicen el WHI. En ese estudio cometieron el mismo error. No terminaron de leerse los estudios de los años 60 y eligieron mujeres que tenían 64 años, para que la mentira no se la lleve el diablo, 63,66 años de edad media, para darles estrógenos por primera vez en su vida. Pero eran mujeres que habían tenido la menopausia a los 48 o 50, y que desde los 48 o 50 hasta los 64 nadie les había protegido. Luego, por tanto, le habíamos dado tiempo a la arteriosclerosis a que caminara en silencio, poquito a poco, pero haciendo daño en los vasos sanguíneos. De tal manera que cuando yo le daba estrógenos a las señoras de 64 años, no solamente no les defendía de la enfermedad cardiovascular, sino que se la incrementaba. Habían cometido el mismo error que los cardiólogos cuando le dieron estrógenos a los varones al salir de las unidades coronarias 30 años antes. Lo que pasa es que ya no se acordaban. Esa es la causa por la que la terapia hormonal de la menopausia se fue a la porra, cuando en julio de 2002 la FDA cuenta que esto no se puede seguir utilizando porque aumenta el riesgo cardiovascular y es una milonga. Ya, pero el problema no es la terapia hormonal, el problema es cuándo se lo doy y a quién se lo doy. Así es, era lo que le iba a mencionar. Usted mencionaba que había el estudio para ver si se daba estrógenos en el hombre, se vio el resultado malo porque ya traía daño vascular. Eso Ahora, es. en la mujer que tenemos la oportunidad, ¿cuándo comenzamos y por cuánto tiempo vamos a comenzar o vamos a dar este tratamiento? Muy buena pregunta. Yo le diría, lo primero que hay que hacer es preguntarle a la señora si tiene daño vascular, para empezar. Oiga, ¿es usted hipertensa? ¿Es usted diabética? ¿Ha tenido algún infarto de miocardio? ¿Ha tenido accidentes cerebrovasculares? ¿Tiene usted mucho sobrepeso? ¿Tiene usted hipertensión arterial no tratada? Si todas esas circunstancias no se dan, que es lo típico a los 40, 42, 45 años, cuando la señora empieza con esas alteraciones menstruales, cuando necesitamos los valores añadidos, ahí empiezo. Ahí empiezo. Y puedo empezar con anticonceptivos hormonales, claro que sí. Voy a tener el mismo efecto beneficioso que con terapia hormonal, que no es otra cosa, la terapia hormonal no es más que anticonceptivos, no anticonceptivos. Quiero decir, tratamientos hormonales que no tienen la misma potencia que los anticonceptivos porque no inhiben la función de los ovarios. Entonces, ¿durante cuánto tiempo se lo voy a poner? Hasta la siguiente consulta. En México hay un amigo mío, que es muy buen amigo de usted también, y que además yo creo que es regio, solo que vive en Torreón, Coahuila, el doctor Raúl Domínguez. Ah, sí, lo conozco, Siempre, Raulito. claro, pues el doctor Raúl Domínguez siempre dice, ¿cuántos años? Hasta la siguiente consulta. Claro. ¿Cuál es el asunto? Que cuando viene la señora a la consulta, lo primero que yo hago es hacerle dos preguntas. ¿Ha tenido usted algún efecto secundario importante? No me ha pasado nada, estoy fenomenal. Vale. ¿Se ha producido alguna contraindicación que antes usted no tuviera para que yo ahora no le pueda seguir prescribiendo el tratamiento? Y dice, no me han ingresado a ningún hospital, no tengo ninguna enfermedad nueva. O sea que, por lo tanto, le puedo seguir prescribiendo la droga. Sí, pues siga usted tomando. Hasta la siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo más? Hasta la siguiente consulta. ¿Y cuándo va a ser la siguiente consulta? Pues dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando convengamos. Ya, pero mire, es que yo tengo ya 63 años y en un podcast con el doctor Córdoba usted dijo que tomar a los 63 era malo. No. Yo dije que no había que empezar a los 64. No dije que fuera malo tomarlo a los 64. Usted viene tomando desde los 50. Y si toma desde los 50, los estrógenos silenciosamente le han ido protegiendo al endotelio de sus vasos sanguíneos del daño de la arteriosclerosis. Han venido evitando la arteriosclerosis. Esto es lo fundamental. Empezar temprano
para hacer protección de la arteriosclerosis y hacer que la arteriosclerosis no camine tan rápidamente como cuando se pierde la protección de los estrógenos. Ese es el secreto. Fíjese, doctor, y usted que es profesor, máster internacional de climaterio y menopausia por la Universidad de Madrid, a mí me gusta lo que usted está mencionando sobre el uso de la píldora anticonceptiva desde temprana edad. ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación del uso de estos tipos de medicamentos sin saber que tienen unos valores añadidos y que se van a tener que solucionar poco a poco conforme se va usando todo este manejo. Claro, pero fíjese que todavía tenemos más información y además información proveniente de México. México, a la chita callando, callandito, 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 va sentando las bases de una muy buena investigación clínica, poquito a poco. En el TecSalud de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, en la parte dedicada a la Facultad de Medicina, el TecSalud de Monterrey, hay un grupo muy activo de doctores y doctoras capitaneados por el doctor Carlos Félix, un histórico de la menopausia a nivel mundial, un histórico a nivel mundial, que se formó con los mejores médicos de la menopausia en los años 60 y 70, o sea, una bestia. Pues capitaneados por el doctor Carlos Félix y de la mano de la doctora Elizabeth Fraustro, ¿Claustro? ahí está, por ejemplo, Grecia Villa, y ahí está Nancy Contreras, ahí está un grupete de gente investigadora a la que yo les calenté la cabeza, esa es la verdad, y me costó muy poco, porque ellos se dejan muy bien, y dijimos, oye, hemos demostrado con el GUAI y con un montón de estudios posteriores que cuando administramos tempranamente los estrógenos protegemos, además de aumentar la calidad de vida, protegemos del riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Vamos a ver si de verdad empeora la salud cardiovascular cuando se lo empiezo a dar a las señoras de más de 60 años o de más de 10 años después de ocurrida la menopausia. No me interesa las que han venido tomando y llegan a los 60, no. Me interesa aquellas que no han tomado nunca y a los 60 se lo empiezo a dar, o aquellas que después de 10 años de haber tenido la menopausia sin tratamiento se lo empiezo a dar. Porque estaba la frontera de siempre menos de 60 o antes de 10 años de que pase la menopausia. Y la gente entendía que si hasta los 60 eran protectores, después de los 60 serán dañinos. Y yo no he dicho eso. Yo he dicho que antes de los 60, además de calidad de vida, protegen del riesgo cardiovascular. Ahora vamos a demostrar si administrados por encima de los 60 o más allá de 10 años de ocurrida la menopausia son dañinos. E hicimos una revisión sistemática de la literatura en la que revisamos 22.000 artículos, doctor Córdoba. 22.000. 22.000 artículos. No es una broma. Fuimos depurando y estos no sirven, quitamos los que eran de investigación en animales, quitamos los que estaban escritos en idiomas que no fueran español o inglés, quitamos los que estaban repetidos, quitamos los que no eran prospectivos, quitamos los que no eran con pacientes que tenían todas más de 60 y nos fuimos quedando primero con 2.000 y pico y al final nos quedamos con 20 y al final nos quedamos con solo 10 ensayos clínicos aleatorizados en los que metodológicamente se había hecho lo que nosotros buscábamos. Administrar terapia hormonal de la menopausia por primera vez a mujeres de más de 60 años o con más de 10 años de ocurrida su menopausia que no hubieran tomado antes. Y quitamos del medio todas las que tenían diabetes y todas las que tenían arteriosclerosis, todas las que tenían infartos, porque esas no me interesaban. A mí me interesaba la mujer sana. Voy a ver si le empeoro el riesgo cardiovascular a la sana. Eso está publicado en una revista de altísimo impacto por autores. La primera firmante es Nancy Contreras, una tía magnífica, con todo el grupo de TecSalud. Yo voy de último. Yo iba allí del tapao. Y al final concluimos que había un leve incremento del riesgo cardiovascular no significativo. ¿Y eso qué significa en términos estadísticos? Usted lo sabe bien, doctor Córdoba, pero por si hay alguien que no sea médico que nos está escuchando. Cuando decimos que algo no es significativo, quiere decir que en la comparación ha intervenido un tercer factor que es el azar. Un factor que no es lo que estoy considerando. No podemos decir, por lo tanto,
que administrar terapia hormonal por primera vez a mujeres de más de 60 años o que hayan tenido más de 10 años antes la menopausia, les incremento el riesgo cardiovascular. No puedo decirlo. Tampoco es cierto que les defiendo. Cierto, no reduzco el riesgo cardiovascular, de acuerdo, pero no lo incremento. No lo incremento. Y otra cosa, le quito, le agrego los valores añadidos de la terapia. Esto es lo importante. Usted lo ¿Por qué? mencionaba Porque le hace un voy a hacer... momento, cuando hablaba del cerebro. Si le preguntamos a las mujeres cómo sienten la menopausia, lo primero que van a decir todas es, uy, lo que he llorado. ¿Y por qué llorabas? Pues no sé. El otro día una paciente en mi consulta, y le envío muchos saludos desde aquí porque es una fiel seguidora de las redes sociales, y es más, me conoció a través de las redes sociales. En una hora que estuvo en mi consulta lloró 5 veces. La primera de las veces, cuando yo le pregunté, bueno, pues nada, pues yo soy el doctor Neiro, encantado de conocerle, ¿en qué puedo ayudarle? La primera pregunta, por abrir el fuego. Y me dijo, estoy muy mal. No sé y se puso a llorar. No había dicho nada, pero tenía lo que los psiquiatras llamarían una enorme labilidad emocional, una enorme fragilidad de los sentimientos. De tal manera que estímulos así de pequeños le proporcionan una reacción así de grande. Y solamente con preguntarle qué le pasa o desde cuándo le está pasando, ya eso desencadena una tormenta emocional y se puso a llorar. Eso es lo primero que notan las mujeres cuando les fallan los estrógenos. Además de que tienen bochornos, además de que tienen unos sofocos terribles, que me aumente a mí de repente, así, 3,5 grados la temperatura y que yo pase de tener 36,5 a 39,5, eso tiene que ser la locura. O sea, es que ni me lo imagino. O sea, con lo mal que yo estoy cuando tengo fiebre, que eso me suceda en 2 segundos, es que ni me lo imagino. Pero ahora imagínese, doctor Córdoba, que nos pasa a los chicos durante la noche, durante el sueño. Y nos despertamos empapados en sudor, con la ropa pegada, de tener que cambiar la ropa de la cama o de tener que ducharme. Sí, eso es lo que comentan. Ese es el comentario que hace la paciente. Doctor, me tuve que levantar a quitarme la ropa, bañarme, regresar, cambiar todas las sábanas porque estaban empapadas y tratar de volver a conciliar el sueño porque tengo que ir a trabajar al día siguiente o tengo Claro, que porque levantar después de al la jefe tarde. le importa un bledo que yo me haya duchado a las 2 de la mañana. Lo que quiere el jefe es que a las 8 yo fiche. Pero además, esas mujeres tienen tendencia a la depresión, tendencia al llanto, tienen lo que ellas llaman niebla mental. Acabamos de publicar un estudio con 14.000 entrevistas hechas a mujeres españolas perimenopáusicas y el segundo síntoma más importante después de los bochornos es la niebla mental. Y esto es algo que no se puede definir muy bien. Es esa circunstancia que hace que las mujeres olviden las cosas, pero no porque se hayan vuelto más tontas, no, sino porque cosas que antes, pues es que no me acuerdo yo cómo se llama la de la panadería, si me da el pan todo, esta chica, ¿cómo se llama? Pero si llevas 20 años comprándole el pan a la misma mujer y ya no te acuerdas cómo se llama, luego me acordaré. Y se le ha olvidado. Y se le ha olvidado que había quedado conmigo para tomar un café a las 3 y baja a las 4:30. Es que se me ha hecho tarde. En realidad se le ha olvidado la cita. Y no se acuerda de cómo se llama su actor preferido. Esa niebla Dice, mental que le simplemente, disminuye, perdón, sí, que le disminuye la capacidad de concentración. Todo eso es fruto de que los estrógenos están dejando de actuar sobre el cerebro. sí, aquella persona que está cocinando y que de repente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué producto iba a hacer? Bueno, ya lo voy a hacer así, ahí me voy. Tiene que salir adelante. Niebla Claro, mental. o, Porque es o, por disminución de los estrógenos. o que sale a buscar su móvil y no se acuerda que ha dejado la sartén al fuego y cuando vuelve aquello está quemado y pegado todo y gracias a que no se ha incendiado la cocina, porque se le ha olvidado que tenía la comida en el fuego. Esa niebla mental que disminuye la capacidad de respuesta, que disminuye el control de sus emociones y que además, fíjese qué tontería, se acompaña de una pérdida de interés por el sexo, por si fuera poco. O sea, no solamente tengo bochornos,
no solamente me aumenta la temperatura 15 veces por la mañana y 12 por la tarde y 6 por la noche, no solamente tengo niebla mental, no solamente no controlo mis emociones, no solamente tengo síntomas depresivos, sino que además lo del sexo es que me da igual. Valores añadidos. Sí, es por eso lo bueno de saber qué influencia tiene la terapia hormonal en un buen manejo temprano y como usted dijo, con el estudio que se está haciendo o que ya se hizo y que se tienen resultados para ver todos estos valores añadidos que se va a llevar la mujer por un buen manejo a tiempo y por un tiempo adecuado. Pero fíjese que, pero fíjese que además el número de diagnósticos de depresión, los síntomas depresivos, son estrógeno dependientes. No digo yo que todas las mujeres depresivas tengan que abandonar el tratamiento psiquiátrico y el antidepresivo. No, 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 no. Pero muchas de esas mujeres, cuando yo les pongo un poquito de estrógenos, un parchecillo, un poco del spray de estrógenos en el brazo, apenas en 2 meses, de repente están empezando a no necesitar tanto antidepresivo. Porque la mayoría de los antidepresivos, usted lo sabe bien, doctor Córdoba, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, además, disminuyen la actividad sexual, disminuyen el deseo sexual, hacen perder interés por el sexo. Y es una de las pocas cosas que nos hace seguir vivos, el interés por el sexo. Además del interés científico de seguir aprendiendo cosas, el interés por intercambiar abrazos, por la ternura, por el cariño, por la caricia. Porque ya no se trata de tener relaciones sexuales, digamos, a la antigua usanza. No, 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 no. Es que esa mujer no tolera que le abracen, porque ya no le gusta, porque no es que no lo eche en falta, es que está empezando a tomarle manía a su marido. Porque Sí, su marido sigue igual de estimulado de siempre, porque los chicos son estúpidamente estables, desde ese punto de vista considerado, y la mayoría de los chicos no ven estos podcasts del doctor Córdoba para enterarse de lo que le pasa a sus claro, chicas. sí. Sí, 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 eso es una cosa importante, darle información de qué es lo que le está pasando a esa mujer y que lo escuche la gente para que sepa que puede tener una orientación adecuada con un profesional de la salud como usted, máster en climaterio y menopausia a nivel internacional y que están completamente con la información fresquecita, nueva, desenvuelta, para poder dar un manejo adecuado y que ellas se sientan completamente bien, mujeres útiles y femeninas. Fíjese, este mediodía, este mediodía yo he tenido una reunión con una empresa farmacéutica uh, que está colocando en el mercado el primer tratamiento aprobado en Europa para el insomnio crónico. Es una enfermedad demoledora. Una enfermedad que nadie sabe muy bien si la tienen que controlar los psiquiatras, los neurólogos, los médicos de atención primaria. Ahora le están empezando a pegar a los ginecólogos y por eso me han llamado a mí. Yo les decía, mira, es que una parte del insomnio que nosotros vemos tiene que ver con el déficit de estrógenos y se soluciona no con hipnóticos para dormir, no con reguladores del sueño, no, se soluciona estabilizando los estrógenos. Pero es que en esas condiciones, hace ya 15 años, los finlandeses demostraron que las mujeres que usaban terapia hormonal más allá de 5 y sobre todo más allá de 10 años, aludiendo al tiempo, tienen menos riesgo de enfermedad de Alzheimer. Como ha dicho, oye, esto es muy serio, ¿eh? Porque cada vez envejecemos más. La esperanza de vida media de la mujer hispanoamericana, con pequeñas diferencias entre unos países y otros, es prácticamente muy similar a la que estamos consiguiendo en Europa, donde es el lugar más longevo del mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que cada vez vamos a tener más riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y los finlandeses ya hace muchos años demostraron que las mujeres que venían usando terapia hormonal tenían menos enfermedad de Alzheimer. Y hoy ya tenemos metaanálisis, esos estudios que agrupan ensayos clínicos de diferentes lugares del mundo, con diferentes metodologías, pero que después con un método estadístico adecuado se agrupan. Ya tenemos metaanálisis que han definido claramente
que la terapia hormonal de la menopausia da igual que sea por vía oral o por vía transdérmica, ya sea en pastillas, o ya sea en parches, o con gel, o con spray, da igual, disminuye el riesgo de síntomas depresivos, disminuye el riesgo de diagnósticos de depresión mayor, disminuye el riesgo de enfermedad de Parkinson, disminuye el riesgo de esclerosis lateral amiotrófica o de esclerosis múltiple, disminuye el riesgo de demencias vasculares, porque las demencias vasculares son la consecuencia de la arteriosclerosis cerebral, de la desprotección del endotelio. Y cuando yo le pongo terapia hormonal, como hemos demostrado antes, protegemos el endotelio a todos los niveles. Y esas mujeres además tienen menos riesgo de enfermedad de Alzheimer y menos riesgos de demencias tipo Alzheimer. Uy, que esto es muy serio, ¿eh? O sea, yo estoy en condiciones ahora de decirle a mi paciente de 38 años, esa que me decía usted que tiene alteraciones menstruales y que tiene anemia y que tiene unos sangrados del copón, que le voy a hacer pasar una transición menopáusica sin pena ni gloria. Esa es la defensa argumental de este podcast, yo creo, ¿verdad? Sí. Que podemos no tener que esperar hasta la menopausia. No, vamos a pillarle a las chicas 15 años antes para hacer una transición suave, delicada, sin grandes alaracas, sin que se depriman, sin que discutan con el jefe, sin que tengan que llevar un abanico a la oficina, sin que tengan que poner el aire acondicionado, aunque estemos a 17 de enero, que hace un frío del demonio. Pero es que yo tengo muchos calorones y yo tengo muchos bochornos. Eso se puede evitar. Se puede evitar. Es Doctor una Córdoba, ventaja. Dígame. No, le iba a decir que hay una enorme cantidad de cosas por las que hemos condenado a las mujeres a sufrir lo natural. Y cuando alguna señora me dice, claro, es que lo que usted me está dando, claro, es que son hormonas. Y yo, claro, es que sin hormonas ni usted ni yo podríamos vivir. Hormona, que viene del griego hormón, significa yo excito. Es una sustancia que se fabrica en un lugar determinado del organismo, a veces con mucha complejidad, ¿eh? Hay algunas hormonas que se fabrican a lo largo de 3 o 4 órganos, cada uno hace una parte. Una vez que está fabricada, la hormona es vehiculizada por la sangre y actúa a distancia. En tantos lugares como la naturaleza haya puesto receptores hormonales para esa hormona. Y un receptor hormonal no es más que una especie de cazuela que hay en la membrana de las células, una especie de cazuela que tiene una determinada forma en la que entra solo la hormona en cuestión, porque la cazuela es específica de esa hormona. Y esta otra cazuela tiene el lugar para esta otra hormona, y esta otra cazuela para esta otra. Cada receptor tiene su hormona y cada hormona tiene su receptor. Bueno, pues hay receptores hormonales en 450 tejidos diferentes del organismo femenino. ¿Qué quiere esto decir? Que hay estrógenos que actúan en 450 tejidos del organismo femenino. Y que, por tanto, cuando los ovarios se despiden de la jugada, hay 450 tejidos que funcionan mal. Y esto ha pasado toda la... ¿Tratamiento? ¿Perdón? ¿Valdrá la pena Claro, entonces el tratamiento? claro. Lo que pasa es que usted y yo, que somos muy jóvenes, somos insultantemente jóvenes, hemos tenido que aprender, es verdad, es más, nunca vamos a ser más jóvenes que hoy, pero usted y yo hemos tenido que aprender a todo correr lo que era la menopausia en los últimos 40 años, porque escasamente ahora, hace 100 años, no había menopáusicas, porque las mujeres se morían porque tenían la bendita decisión de que la naturaleza las eliminaba cuando se acababa la maternidad. Cuando se acaba la fertilidad, la mujer se muere. De tal manera que los ovarios estaban puestos al final de la vida. Los ovarios duran hasta el final de la vida. Los ovarios duran hasta el final de la maternidad, ya. Y la maternidad dura hasta los 50. Y a los 50 la mujer se muere. La esperanza de vida media de la mujer española en 1920 eran 45 años.
había muy pocas mujeres menopáusicas. Y por tanto nadie sabía lo que le pasaba a las mujeres menopáusicas. Lo hemos tenido que aprender en los últimos 80 o 90 años, a todo correr. A ver, yo suelo decir que Australopithecus, uno de nuestros antecesores, se moría a los 25 años. Cromañón se moría a los 30. Homo sapiens sapiens se ha muerto siempre entre los 35 y los 40, durante los últimos 15.000 años. ¿Cuándo hemos aprendido a vivir mucho más? En los últimos 150 años. Y gente, Entonces, pues, a los 30 a 35 años por tuberculosis, complicaciones de tuberculosis, alguna otra enfermedad. Era muy raro que llegaran hasta los 40, 45 años. claro, las enfermedades infecciosas nos barrían de la faz de la Tierra. Pero es que ahora las chicas con 50 años usan minifalda, juegan al tenis, son ejecutivos de Pemex y además, ¿cómo le voy a explicar yo? Pilotan aviones y se tiran en paracaídas. Sí. Y a una mujer de 50 años le voy a condenar a tener 15 sofocos por la mañana y 12 bochornos por la tarde y no dormir por la noche y no tener relaciones sexuales con su chica o con su chico. No, eso es De algo este que, podcast, de este podcast, doctor Córdoba, tienen que levantarse en armas las mujeres mexicanas e ir todas en bloque a los ginecólogos, a decir, quiero que me ponga terapia hormonal, no quiero estar enferma, no quiero estar mal. no solamente las mexicanas, se escucha posiblemente en otros lugares, América del Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Qué bueno, Colombia. qué bueno, Con usted allá en España, me dijo mi hijo, papá, andas por ahí en España, regado con tu podcast. Le dije, bueno, gracias. qué Entonces, bueno. que lo escuche la gente y que sepa que tiene la oportunidad de ir a manejarse hormonalmente con todos estos valores añadidos que va a tener su manejo. Claro. Dígame, ¿dónde está su hijo? ¿Está en España? En Madrid, Ah, qué bueno, qué bueno. Una de las ciudades más lindas de Europa. sí, está uno en Una, Madrid ahí está trabajando, ya tiene 2 años ahí trabajando y una, está muy contento. pues a ver cuándo viene usted a visitarle y yo me bajo a Madrid y nos vamos por ahí un día de farra que yo le enseño sitios de Madrid. Pues, cómo no. Doctor, muchísimas gracias por todo estos valores añadidos que ha dado a la información de la terapia hormonal de la mujer y que lo tomen en cuenta para que sepan que tienen mucho, mucho con qué estar teniendo una salud digna como mujer. Claro, claro. Sobre todo porque el final de la regla no es el final de la femineidad, ni el final de la vida, ni el final de la calidad de vida. Rebélese contra eso. Si usted nos Así, está escuchando, en cuanto terminemos en el podcast, llame a su ginecólogo, póngase en contacto con él, haga piña con él, y si no, búsquele al doctor Córdoba en Monterrey o al doctor Neiro en Bilbao. así Estaremos es. encantados. Yo le Yo voy a tengo, poner, consu yo tengo consulta telefónica para todo el mundo, o sea que así me es, pueden así le voy a encontrar donde poner quieran. que tiene teléfono, tiene una consulta virtual a través de wneiro.com/contacto. Ahí ¿De está, acuerdo? ahí está, ahí está. Muchas gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando y les recuerdo que este programa es en YouTube, en Spotify, en Facebook. Danos un like, dinos que te quieres suscribir para que estés escuchando estos programas semana tras semana. Gracias a Voz Comunicación. Doctor Neiro, Mu- estamos en contacto. Muchísimas gracias a usted y a todo el equipo que hay detrás de Voces Amigas, porque ha funcionado todo, como siempre, maravillosamente bien. Qué bueno. Gusto saludarlo. Que Gracias, tenga una bonita noche, que descanse. gracias. Chao, De chao. nada. Bye, bye. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.